bautizada y siente la necesidad de la luz, porque está en la oscuridad por el pecado. Pero el mal no distingue, porque es que el mal se viste de bien. Miren que lo que sucede con una persona que está en pecado mortal es que el diablo se lo tiene justificado, lo acostumbró, lo enamoró de ese pecado. El demonio es un amante malo, eso es lo que es el demonio, y se enamora del alma, y se apasiona por ella, y la posee, se encarna en ella, el demonio, y le duele. Cuando hay un exorcismo bien fuerte, el demonio llora, el demonio grita, las almas, esos demonios se desesperan porque les van a quitar a su amante. Es un amante, es un amor increíble que tienen, y por eso nosotros nos podemos dar cuenta cómo nosotros nos enamoramos de los vicios. Fíjese usted que hay gente que no es capaz de dejar de fumar, hay gente que no es capaz de dejar de tomar, hay gente que no es capaz de dejar de mentir, otro de fornicar, el otro de robar, y son pecados de los cuales uno se enamora, porque es que el espíritu del mal es un amante malo, pero es amante, y trae un encantamiento, un enamoramiento. Por eso en la teología católica se enseña de que el hombre católico nunca se enamora, porque el que se enamora es el que se encanta, el que se encanta está hechizado, y el hechizo viene del diablo. O sea que nosotros no nos enamoramos, nosotros tenemos amor o no tenemos amor, pero no enamoramiento, porque un enamoramiento es como un hechizo. Por eso los enamorados no necesariamente estamos hablando en términos religiosos y mucho menos católicos cuando hablamos de eso. Hablamos de un compromiso entre dos seres humanos que en el amor de Dios sellan una relación que se va a convertir en un sacramento, y eso es muy diferente a un enamoramiento. Por eso es que en el enamoramiento lo más seguro es que llegue el pecado, porque el enamoramiento lo lleva a uno a caer en la carne, porque vienen las pasiones que se despiertan por el mismo ejército del mal. El ejército del mal promueve las pasiones y las desordena, y cuando las desordena es muy difícil ordenarlas otra vez, porque como dice los apóstoles nos muestran en varias formas algo muy específico. Dicen, los pecados de la carne son dentro de nosotros, los demás pecados son afuera. Fíjese que es muy difícil desentrañar los pecados de la carne, porque es el espíritu del mal que más se enamora, el espíritu de la impureza, porque ese espíritu disfruta en nosotros una sexualidad impura que es la más grande ofensa a Dios. Porque mire que cuando uno coge este cuerpo, que es el templo de Dios, y hace de él un acto impuro, es la ofensa más grande que usted le puede hacer a él, porque usted está tomando su templo y lo está haciendo el sacrilegio más horrible, cometiendo esas impurezas sexuales, las cosas más horribles, y los diablos están encantados disfrutando su sexualidad. Ellos son enamorados y le promueven ese amor, se lo promueven, el amor malo, el enamoramiento, el hechizo. Eso es lo que produce la angeología caída en la impureza sexual. Por eso es que uno de los caminos más importantes a superar nuestros, para dominar la angeología del diablo y aplastarla, es empezar con la carne, empezar con las pasiones desordenadas. Es la primera guerra que debemos tener nosotros marcada, porque le cuento una cosa, nosotros podemos dominar muchas cosas, pero si no nos dominamos en esas pasiones, es mucho el territorio que estamos perdiendo. Por eso los ángeles más viciosos, los más horribles, los que más feos son, que yo vi, son los ángeles de la impureza sexual, los más asquerosos. Y yo creo, yo solo lo podría asegurar 100%, pero yo les puedo decir algo, yo creo que lo que yo más percibí y vi de condenación es la impureza sexual, el camino más rápido al infierno, donde más almas hay perdidas por la impureza sexual. ¿Por qué? Porque es la forma de ofender a Dios más grave de todas, porque es que imagínense lo que es violentar el sagrario del Señor, es pisotearlo, escupirlo y llenarlo de demonios. Eso es lo que es, nada más. Entonces hágase de cuenta que fornicar, cometer adulterio, es exactamente como abrir un sagrario y echarle podredumbre adentro, igualito. Hágase de cuenta que abre un tabernáculo en la iglesia y le llevó excremento humano y lo tiró allá.
porque es igual, es una ofensa horrible. Yo no podría ni siquiera empezar a contarle lo horrible que es. Y no le estoy hablando en estos términos porque tengo ninguna intención de venir a asustar a nadie, pero tengo que exhortarlos a lo que es, porque si no, ¿qué estoy haciendo yo acá? Yo les voy a contar lo que yo sé y lo que he visto, porque no me lo imaginé ni lo leí en ningún libro. Estoy hablando de lo que yo vi, y empezando que mi pecado más grande era la impureza sexual. Mire que yo aparezco en un lago, como les conté, y en ese lago estoy en presencia del Señor, que está en una roca donde voy a vivir un juicio personal, y estoy rodeado de todo un ejército caído de demonios, la cosa más impresionante. Y me doy cuenta de esto: cuando nosotros estamos obedientes a Dios y seguimos estos preceptos de todas estas enseñanzas, nosotros nos estamos santificando y terminaremos siendo santos en el cielo. Ese es un camino, el camino que Dios nos dio a través de Cristo. Pero cuando nosotros estamos en pecado mortal y estamos desobedeciendo, nos estamos demonizando y vamos a terminar como demonios en el infierno. Ese es el camino opuesto. Entonces, hay un grupo de almas que se están santificando y hay un grupo de almas que se está demonizando y van en caminos opuestos y se están definiendo con mucha fuerza, porque esos son los únicos destinos del hombre: la santificación o la demonización. Entonces, cuando yo hablo de almas malditas, hablo de almas demonizadas, que son como ángeles caídos. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y vamos a un pasaje donde dice el Señor, Él está siendo probado por los fariseos, acerca de una mujer que se casó con todos esos hermanos, que se iban muriendo uno detrás del otro. Pero como es la ley mosaica de que debían casarse con la viuda para que tuvieran descendencia, ellos le preguntaron en forma de trampa a Jesús de quién iba a ser esposa. Y hay una revelación perfecta de Dios sobre lo que es este destino nuestro. Dice, de ninguno, porque seréis como ángeles. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos santificamos, seremos como ángeles. Si nos demonizamos, seremos como ángeles caídos. Así de que los demonios son almas demonizadas. Esos son los demonios. Los demás son ángeles caídos, que son el cuerpo del diablo, que es todo ese grupo que cayó. Entonces, cuando yo por ejemplo me encuentro ante esa angelología caída, descubro esto: todo pecado tiene un ángel guardián caído, todo pecado. Y de acuerdo a la actividad de ese pecado, se consigue más fuerza espiritual oscura para proteger ese pecado, para que ese pecado se mantenga. Es un territorio, una empresa de pecado que al diablo le interesa mantener viva, porque él quiere almas. Es como una bestia que quiere devorar almas. Ese es Satanás, el dragón que se quiere chupar, comer las almas, eso es. Entonces, ¿cómo se alimenta él? Promoviendo la comida en la cual se atrapan esas almas. O sea, es como esas carnadas que se le ponen por ahí a las fieras, y todo eso nos la pone él es a nosotros. Nosotros quedamos como parte de su comida. Así de que es un cazador. ¿Y cómo lo caza? A través del pecador que le pertenece, porque se convierte en un instrumento de esta manipulación de cómo recoger más almas. Entonces, ¿el fornicador qué hace? Conseguir que los demás forniquen también, porque ¿cómo va a alimentar su fornicación? Tiene que fornicar. Lo mismo hace el adúltero. ¿Qué hace el ladrón? Conseguir la deshonestidad a toda costa para poder seguir robando y justificarla en muchas formas. ¿Ustedes cuántas veces no han visto un ladrón que tiene todo justificado porque tiene hambre, porque la familia no tiene trabajo, y cualquiera excusa que le dé el demonio para justificar eso? Grandes criminales que le regalan cosas a los pobres para justificar el mal que hacen. Y la gente es tan ignorante que en un momento dado piensa que ese hombre podría ser bueno también, porque estaba haciéndole regalos a los pobres. Eso no existe, porque el Evangelio es muy claro, dice, ningún mal se va a justificar por el hecho que íbamos a hacer un bien con el producto del mal. Nunca se justifica. Por eso no existe en la ley de Dios. De que yo hice un mal acá porque de ahí voy a sacar un fruto para hacer un bien allá a la izquierda, eso no puede ser, eso no existe, eso no sirve. Entonces, nadie puede justificar un pecado para hacer un bien.
Por eso es que el diablo es guardián de los pecados, guardián y promotor de los pecados. Entonces, cuando una persona está en pecado mortal en diferentes áreas, está lleno de diferentes diablos y diferentes jerarquías. Cuando nosotros empezamos en la vida nuestra a caminar en el pecado, en nuestra temprana edad, recibimos un campo de tentación de almas caídas, o sea, almas malditas. Es el ejército inferior, son los primeros soldados rasos del ejército del diablo, son las almas malditas. O sea que son personas que se demonizaron y terminaron en el ejército del diablo y murieron y se condenaron. Entonces ese es el primer ramo, la primer brazo del ejército del diablo, son las almas malditas. Y ellas vienen en un estado de cacería y vienen a pervertir. Ellas son perversas, ¿no? Vienen a pervertir. Cuando ya pervierten y está contaminada el alma y el corazón, los sentidos, los instintos, toda la razón, viene la jerarquía del diablo y entra un ángel caído. Entonces entra jerarquía ya. Cuando un pecador ya no lo están manejando los soldados rasos de Cristo y entró jerarquía, ya viene un ángel de Dios, del diablo, ya ese pecado es un pecado bien grave y difícil de manejar, porque ya esa persona está enamorada del pecado, ya tiene príncipe, eso ya es matrimonio con Satanás. Entonces, cuando nosotros hemos tenido matrimonios con el ángel caído ya, y hemos tenido principado en nuestro corazón, entonces tenemos unas heridas en el alma que son dignas de grandes actos de reparación. Tenemos que pedirle al Señor misericordia para que nosotros podamos durante esta vida lograr quitarnos todas las arañazos que tenemos en el alma de ese amante malo que mordía cuando amaba, que pateaba y raspaba y arañaba cuando amaba. Ese es el amante degenerado, el amante vicioso, que deja las uñas marcadas en las espaldas del otro, que deja los mordiscos en el cuerpo del otro, que le pega. Ese es el amante del infierno. Y por eso el alma queda así. El alma queda así por esos romances con el ángel caído. Eso ya no es alma maldita, eso es un ángel caído. Y por eso nuestras almas están llenas de heridas. Y en esas heridas nosotros debemos buscar la sanación de ellas. Y la sanación de ellas las encontramos empezando a desvincularnos del ejército caído. Porque no hay otra solución. Ahora, la misericordia de Dios es tan grande que nosotros todo esto lo superamos. Y miren que cuando nosotros estamos en manos de Satanás, todo lo que es hablar de la angelología divina parece como un chiste, porque no hay otra razón de explicarlo. Nosotros no entendemos lo simple que es la vida en Dios y lo simple que se convierte el pecado cuando lo vivimos con Satanás. Porque es tan fácil pecar y es tan fácil justificar el pecado que se convierte en una vida muy sencilla. Es decir, hay gente que mata sin ningún problema, porque tiene completamente simplificado el sentido de la vida y la muerte. No le importa matar, es muy sencillo hacerlo. El que está en la luz nunca podría matar, porque no lo puede concebir de ninguna forma, porque eso no lo tiene simplificado así, lo tiene concebido en la vida y no en la muerte. Entonces la angelología, como yo la veí, era así. Yo estaba atado al demonio en cada uno de mis pecados, que eran muchos. Y resulta que lo primero que yo veo son millones de demonios que parecían seres humanos. Yo sabía que no eran seres humanos, pero tenían toda la apariencia de seres humanos y tenían los rostros de todas las mujeres con que yo había fornicado, cometido adulterio, de toda mi impureza sexual. Todas esas mujeres aparecían ahí, pero no eran ellas, yo sabía que no eran ellas, pero tenían las caras de ellas. ¿Y por qué? Y tenían todos los manerismos, los ademanes de ellas también, el lenguaje corporal, todo eso, todo lo que yo conocía de esas mujeres lo tenían ellos a perfección, exacto. ¿Qué era esto? Primero, como yo estaba en pecado mortal y en presencia del Señor, ese es el gran acusador que viene a acusarte. Es como esa mujer que es la amante del hombre casado, y cuando está brava con él, bautizada, y siente la necesidad de la luz, porque está en la oscuridad por el pecado. Pero
El mal no distingue porque es que el mal se viste de bien. Miren que lo que sucede con una persona que está en pecado mortal es que el diablo se lo tiene justificado, lo acostumbró, lo enamoró de ese pecado. El demonio es un amante malo, eso es lo que es el demonio, y se enamora del alma, y se apasiona por ella, y la posee, se encarna en ella. El demonio es un amante malo, pero es amante, y trae un encantamiento, un enamoramiento. Por eso en la teología católica se enseña de que el hombre católico nunca se enamora, porque el que se enamora es el que se encanta está hechizado, y el hechizo viene del diablo. O sea que nosotros no nos enamoramos, nosotros tenemos amor o no tenemos amor, pero no enamoramiento, porque un enamoramiento es como un hechizo. Por eso los enamorados no necesariamente estamos hablando en términos religiosos. Como dice los apóstoles nos muestran en varias formas algo muy específico. Dicen, los pecados de la carne son dentro de nosotros, los demás pecados son afuera. Fíjese que es muy difícil desentrañar los pecados de la carne, porque es el espíritu del mal que más se enamora, el espíritu de la impureza, porque ese espíritu disfruta en nosotros una sexualidad impura que es la más grande ofensa a Dios. Porque mire que cuando uno coge este cuerpo, que es el templo de Dios, religiosos y mucho menos católicos, cuando hablamos de eso, hablamos de un compromiso entre dos seres humanos, que en el amor de Dios sellan una relación que se va a convertir en un sacramento. Y eso es muy diferente a un enamoramiento. Por eso es que en el enamoramiento lo más seguro es que llegue el pecado, porque el enamoramiento lo lleva a uno a caer en la carne, porque vienen las pasiones que se despiertan por el mismo ejército del mal. El ejército del mal promueve las pasiones y las desordena, y cuando las desordena es muy difícil ordenarlas otra vez, porque y le duele. Cuando hay un exorcismo bien fuerte, el demonio llora, el demonio grita, las almas, esos demonios se desesperan porque les van a quitar a su amante. Es un amante, es un amor increíble que tienen, y por eso nosotros nos podemos dar cuenta cómo nosotros nos enamoramos de los vicios. Fíjese usted que hay gente que no es capaz de dejar de fumar, hay gente que no es capaz de dejar de tomar, hay gente que no es capaz de dejar de mentir, otro de fornicar, el otro de robar, y son pecados de los cuales uno se enamora, porque es que el espíritu del mal